Que Pablo es movido a hablar no solamente a Timoteo, sino también a dejar a Timoteo en la iglesia de Éfeso. Así que les pido que me acompañen a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Leo desde el versículo 17. Desde Mileto mandó, este es Pablo, mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Porque soy inocente de la sangre de todos. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, y en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Pueden mirar el corazón pastoral de Pablo. Pablo mandó llamar, mis hermanos, a los ancianos, los que ya eran pastores en Éfeso. ¿Sí? Cuando esto está aconteciendo, hermanos, podríamos hablar que son más de 5 años atrás de cuando Pablo escribe primera a Timoteo. Y ya había ancianos en esta iglesia. Y Pablo está triste porque siente un cariño muy especial, porque pasó 2 años en ella, en su última vez que viajó a Éfeso, porque también había estado antes. Y él habrá predicado el Evangelio y habrá visto cómo el Señor rescataba a los perdidos y cómo el Señor levantaba líderes. Y Pablo sentía un cariño especial por la iglesia. Pero él estaba seguro: nadie volverá a ver mi rostro. Nadie lo hará. Pablo sabía que a través de ciertas circunstancias, por el Espíritu Santo, él sería preservado por un poco de tiempo para finalmente morir, como la historia nos lo dice, decapitado por Nerón. Pero quedémonos con eso. En el 64 después de Cristo, cuando Pablo escribe la epístola que hoy estudiaremos, él dice a Timoteo: tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. ¿Qué es lo que pasó? Había un buen pastor en Éfeso, y es curioso porque Juan estuvo en Éfeso también como pastor. Y Apocalipsis nos dice que Éfeso había dejado su primer amor. Tuvo buenos pastores la iglesia de Éfeso. Pero el pastor debe ser consciente que una iglesia no es movida primariamente por su pastor, sino por Cristo, quien es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, Pablo no tiene ningún reparo en decir: Timoteo, debes quedarte en Éfeso. Porque lo que Éfeso necesitaba, hermanos, no era Pablo, tampoco Timoteo. Era un buen ministro. Eso es lo que la iglesia necesita. Y por la gracia de Dios, por la inspiración del Espíritu Santo, nosotros tenemos en esta sección, desde el versículo 3 al 11, la fe práctica de un buen ministro.
Y es lo que hemos estado viendo en todos estos meses, hermanos, ¿verdad? La fe práctica de un buen ministro. Y miramos aquí, notamos en nuestro texto algunas secciones que nos muestran esa fe práctica de un buen ministro. Versículos 3 y 4 nos dicen: tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Miramos en estos versículos que un buen ministro ejerce la fe. Pablo estaba siendo motivado por su fe en el plan de Dios, y así, con esa motivación, es con la que Pablo rogó a Timoteo: permanece en Éfeso. Recuerde, Pablo quería tener a Timoteo consigo. ¿Por qué? Porque Timoteo era alguien fiel, era alguien en quien Pablo hallaba consuelo, pero él le rogó a Timoteo. ¿Por qué también? Porque a lo mejor Timoteo quería estar con Pablo, pero Pablo entiende que hay algo más grande que la sola amistad entre los hermanos. Algo más grande, y ese es la administración del consejo de Dios. Pablo es un hombre que tiene convicción, un hombre que confía en Dios en medio de las pruebas y que no tiene dudas al dejar a Timoteo, aunque es un buen elemento y un buen compañero de él: Timoteo, quédate en Éfeso. Y en segundo lugar, mirábamos también que un buen ministro recibe la fe. Un buen ministro recibe la fe. En toda esta sección nosotros podemos notar contrastes, mis amados hermanos, entre el buen ministro y los falsos maestros legalistas. Lo miró al principio, ¿verdad? Enseña a otros, manda a otros que no enseñen diferentes doctrinas. Timoteo tendría que enseñar la sana doctrina y mandar a otros que no enseñaran falsas o extrañas doctrinas. Y ahora aquí en el versículo 5 al 7 vemos otro contraste que nos muestra cómo un buen ministro ha recibido la fe, esto es, la salvación. Estamos mirando aquí en toda esta sección la fe en sus tres usos. La fe puede significar confiar, cuando confiamos en Dios, como Hebreos 11:1 nos lo dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahora aquí vemos la fe como una metonimia de la salvación. He recibido la fe, he recibido la salvación. Y el versículo 5 dice: pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, el amor nacido de una buena conciencia y el amor nacido de una fe sincera. Y miren cuál es el terrible contraste con los falsos maestros. Dice el versículo 6: algunos se han desviado de estas cosas. Desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen, ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Ve este nuevo contraste en cuanto al uso de la ley, que es algo que se va a ampliar en nuestro último punto. Nosotros podemos observar aquí la diferencia en cuanto a la salvación. Un falso maestro es falso porque no ha recibido la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no buscan que las personas que las personas tengan un amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Entonces, Pablo ya le habló la diferencia aquí en este contraste, ya le habló sobre la diferencia en la que un buen ministro ejerce la fe, ya le habló la diferencia en la que un buen ministro recibe la fe. Y ahora centrémonos, mientras examinamos la fe práctica de un buen ministro, cómo un buen ministro enseña la fe. Recuerde eso. Aquí vemos la fe práctica de un buen ministro. Un buen ministro ejerce la fe, un buen ministro recibe la fe, y como veremos hoy, un buen ministro enseña la fe. Vamos a orar. Padre, ruego, Señor, que usted me ayude a mí primeramente en mi debilidad, para que yo no sea un estorbo a que mis hermanos aquí puedan escuchar su palabra y ser exhortados por ella y animados por ella. Asimismo, pido de la ministración de su Santo Espíritu en mí, pero también en quienes me escuchan,
para que Él traiga consuelo, reprensión, salvación a los corazones. Pido por nuestro texto, que usted lo ha entregado perfectamente, que podamos juntos observarlo bajo la dependencia de su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, entonces, un buen ministro enseña la fe. El propósito de ser maestros es transmitir a otros, ¿sí? Y Pablo está hablando ahora a este buen ministro y haciendo estas comparativas con los falsos maestros. Recuerde, dentro de los tres nombres que existen para referirse al ministerio pastoral, Pablo usa aquí en 1 Timoteo capítulo 3, si alguno aspira al cargo de obispo. Capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo. La idea del obispo es alguien que conoce la doctrina y que es capaz de vigilar al rebaño del error, de proteger al rebaño del error. Entonces, Timoteo es consciente de esto. Hemos de notar entonces este último uso de la fe, como Judas 3 lo hace, quien dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. A luchar por la fe. La fe puede ser utilizada como convicción, Hebreos 11.1, puede ser utilizada como salvación, Romanos 10:17, que nos dice: la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y la fe puede ser usada también como doctrina, que es lo que vemos en este último punto, Judas 3 lo menciona. Así que, pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Cuál era el problema aquí? ¿Qué es lo que Timoteo está enfrentando? Hay falsos maestros legalistas. Mientras que estos son carentes de salvación, no son capaces de mirar con los ojos de la fe ninguna de las afirmaciones que hacen de la ley de Dios. Por el contrario, el buen ministro como Pablo o como Timoteo es capacitado por el Espíritu Santo para reconocer y usar correctamente la bondad de Dios plasmada en la ley. Esto pudiera sonar controversial para algunos, porque Pablo aquí va a hablar sobre el uso actual de la iglesia sobre la ley. El uso actual que la iglesia debe hacer sobre la ley. Si Pablo ha dicho, cuando uno la usa legítimamente, es porque la ley puede ser usada. Mis hermanos, a veces nosotros pensamos que el Antiguo Testamento está ahí como las historias para los niños que hay que contar los domingos. Y rebajamos toda la narrativa bíblica del Antiguo Testamento a simples cuentos. Y por absurdo que parezca, pero nosotros hemos rebajado tanto el Antiguo Testamento ahora bajo la gracia que pensamos que ya no es palabra de Dios. Por supuesto, nadie en su sano juicio afirmará esto de manera categórica, pero en la práctica podemos caer en ese error. Platicaba hace tiempo con un incrédulo. Él se considera adventista, como todos los adventistas incrédulos, y él decía, hablando sobre el sábado, esto apegándose según él a la ley, como todos los adventistas, recuerden, falsos maestros legalistas, y decía, bueno, es que Dios descansó en sábado. Entonces, eso lo vemos desde antes de la ley, empieza a decir. Como si el hecho de que Dios descansó el sábado fuera un indicio para nosotros de que, aunque no seamos de Israel, los 10 mandamientos, este cuarto mandamiento del día de reposo, de todos modos aplicara para nosotros. Pero Dios no estaba cansado. Dios descansó para darnos un principio, mis hermanos, que nosotros queremos agarrar 8 días de la semana. Personas que se esclavizan porque tienen su vista en el dinero y en lo material, inventándose necesidades, que no se cansan
de trabajar. Bueno, realmente sí se cansan, pero están convencidos de lo contrario. Así que estaremos hablando un poco más acerca de esto. El día de reposo ha sido ceremonialmente cumplido por Cristo, como vamos a ver más adelante, al igual que ciertos aspectos de la ley. Nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Esto incluye a Timoteo y a Pablo, los buenos ministros. Y aquí el Pedro nos indica este contraste, ¿no? Ya hemos hablado de aquellos que afirman categóricamente, la ley hace esto, la ley es buena por esto. Y ellos están convencidos de eso. Pero, dice Pablo, por otro lado, nosotros sabemos. En el griego hay dos formas principales y distintas de escribir el verbo por el que traducimos saber. La primera de ellas es ginosko, que comunica la idea de un aprendizaje, un conocimiento en lo que se está progresando. Y la otra es eido, que tiene que ver con un conocimiento perfecto, al que no le hace falta añadir más nada. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículos 54 y 55. Juan capítulo 8, versículos 54 y 55. Aquí Jesús está siendo confrontado por los judíos, los religiosos. Y mira lo que Jesús dice. Dice Jesús en Juan 8, 54 y 55. Jesús respondió: si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Pero ojo, aquí viene, ustedes no lo han conocido, ginosko, no, su conocimiento progresivo, no lo han conocido, pero yo le conozco, eido, un conocimiento perfecto, pleno, al que no se le necesita añadir nada. Cristo conoce perfectamente al Padre. Y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como ustedes, dice Jesús. Pero sí lo conozco y guardo su palabra. Entonces, el verbo utilizado aquí por Pablo al decir, pero nosotros sabemos, es eido. Nosotros, Timoteo, estamos completamente convencidos, perfectamente convencidos que la ley es buena. Y nosotros como neotestamentarios, como personas del nuevo pacto, en el pacto de la gracia, nosotros no estamos bajo la ley. Y aquí podemos encontrar una paradoja, una aparente contradicción en Pablo, porque Pablo dice la ley es buena, pero por otro lado también dice la ley no justifica a nadie. Y esto es una aparente contradicción porque suena contradictorio, pero no lo es. No lo es en lo absoluto. Pablo está haciendo una diferencia entre los falsos maestros legalistas, quienes quieren usar la ley como un fin y no como un medio. Aquellos que dicen, debo tomar estos mandamientos y seguirlos, y así seré salvo. Pero la función de la ley nunca fue eso. Nunca fue eso. Así es como el buen ministro no se espanta de reconocer la bondad de la ley de Dios, porque no es un fin en sí mismo, sino un medio para llevarnos a algo, o mejor dicho, para llevarnos a alguien. El buen ministro sabe perfectamente que la ley de Dios es buena. No tiene ninguna duda al respecto, está convencido de eso. Así que los falsos maestros legalistas de nuestra actualidad, como los judíos de hoy, los judíos mexicanos, o estos mesiánicos, los adventistas, anticipan que los cristianos llamaremos a la ley de Dios como anticuada, como obsoleta, como algo que no se aplica para nosotros. Pero la verdad es que nosotros le damos su lugar y la conocemos tal como Dios la dio a conocer. Esa es la diferencia. La ley puede ser mala cuando no se usa legítimamente. Recuerde eso. Cuando decimos sí, estamos diciendo también no. Cuando decimos que la ley es buena usándola legítimamente, también significa que la ley puede ser mala si se usa
equivocadamente. El término ley puede ser usado en el Nuevo Testamento de varias maneras. Puede hacerse para referirse al pacto de Dios con Israel. Puede referirse con ley a todo el Antiguo Testamento. También se puede utilizar la ley para referirse al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los libros de Moisés, también llamada la ley de Moisés, Torá. O también, Pablo llega a utilizar, por ejemplo, Romanos 13:8, el nombre ley para referirse al decálogo, o sea, a los 10 mandamientos. También usted puede recordar, Jesús resumió la ley en 2 grandes mandamientos. A lo mejor usted lo recuerda. Yo soy un caballero y no me acuerdo ahorita, pero usted, estoy seguro que sí. Así que, vayamos a Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y aún los 10 mandamientos, los primeros 4 son en relación a Dios y los otros 6 son en relación a los hombres. Así que los falsos maestros legalistas apuntan a toda la ley ceremonial de Moisés cuando dicen ley. Es decir, fiestas de lunas, de tabernáculos, el sábado, o sea, el día de reposo. Y si ellos se van a perder entre todas las fiestas y entre las demás cosas que ellos añadieron a lo largo de la historia, Pero la ley quedó ceremonialmente cumplida en y por Cristo. De modo que el creyente no está sujeto a las demandas de la ley. Esto no significa que el Antiguo Testamento es inútil, Vemos la sombra y figura de Cristo en todo el Antiguo Testamento. Vemos la incapacidad humana para justificarse. Y vemos que el Antiguo Testamento está repleto de principios espirituales tremendamente útiles para la piedad. Usted recuerda 2 Timoteo 3:15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Pablo le estaba diciendo a Timoteo que el Antiguo Testamento no es inútil, sino que es tremendamente útil para la sabiduría. El autor de esta epístola, el autor de la epístola que habla sobre la superioridad del sacerdocio de Cristo por encima de toda la ley, dice lo siguiente a los hebreos, en Hebreos 8:13. Cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. La ley, hermanos, nosotros ya no estamos sometidos a esa ley, a ese pacto. Eso corresponde a otro pacto. Nosotros ahora estamos en el pacto de gracia, y es lo que conmemoramos también en el día de la Cena del Señor. Los falsos maestros quieren usar la ley de Moisés entonces como un fin para la salvación, pero el buen ministro la usará como un medio para llevar a las personas al Evangelio de Cristo. Por eso la ley es buena, hermanos. La ley es buena porque nos muestra que somos malos. Por eso es buena. Pablo también llamó la atención a los Gálatas sobre su importancia mientras les advertía sobre perderse en la ley separándola del Evangelio. ¿Te recuerdas qué es lo que hacían ellos? Pablo advierte a los Gálatas: tan insensatos son. Habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Ellos estaban perdiendo la ley. Y de hecho, Pablo continúa diciendo a los Gálatas en el capítulo 3, versículos 24 y 25, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo la guía. Eso es importante, hermanos.
porque la ley históricamente fue utilizada como una guía. Reina Valera dice como un ayo, pero la diferencia, ¿no? Por eso es la Nueva Biblia la que Rey ahorita, ¿no? ¿Sí? Guía, porque eso es algo que entiendo. Así que la ley debe ser usada, debe ser maniobrada, porque así como si se trata de una sierra, alguien puede utilizar una sierra y hacer un corte recto, o puede prestármela y luego llamar al hospital. Así que la cuestión aquí es que la ley es buena cuando se usa legítimamente. Legítimamente proviene en su etimología, la misma palabra legítimamente proviene de la misma palabra de donde viene ley. De hecho, nuestro español, que viene del latín, nosotros tenemos el término legis, que significa ley. Legislar es aplicar la ley. Legítimamente viene también de lo mismo, de la ley. La idea aquí es aplicarla con ley o según la ley, conforme a la norma. Esa es la idea. Este enunciado nos presenta la realidad de que la ley puede ser usada conforme a la ley, de la manera correcta, conforme a la buena intención de Dios. Y Dios, hermanos, jamás dio la ley para salvar a nadie. Así como nadie puede ser salvo cumpliendo la ley. Piénsalo. Si el mandamiento nos dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y luego posiblemente Jesús diría a los demás: no juren por Dios, no juren por el cielo donde está el trono de Dios. O sea, hablando sobre utilizar en nuestro lenguaje cualquier cosa referente a Dios y rebajarlo a lo común y a lo cotidiano, rebajarle la sacrosidad, la santidad, lo sagrado, a todo lo que referencia a Dios. Y uno se espanta, ¿y qué dice? Ay, y viene eso, hermano, se llama blasfemia. No, eso no es blasfemia. Se quedó con las ganas, no le iba a contar. De hecho, los judíos, malinterpretando en su exageración seguir este mandato, ya ve que ellos de repente le ponían de su cosecha. Cuando ellos miraban el nombre Yahweh en el hebreo, ellos leían Adonai. Y algo malo también de nuestra versión actual, que es mejor, la Reina Valera, por este sentido, es que usted puede leer el nombre Jehová en la Reina Valera, pero en todo va a ser Señor en mayúscula. Entonces, esto lo hacían según esta reverencia a no utilizar el nombre de Jehová en vano. Pero decirlo donde aparece no es utilizarlo en vano. La cosa es, hermanos, que nosotros no podemos cumplir la ley. Nosotros no, si nos examináramos a la luz de los 10 mandamientos, nosotros hemos fallado a cada uno de ellos, sin faltarnos uno solo. A lo mejor usted dice: no, yo nunca he dado falso testimonio, y yo me quedo callado mejor. Cristo, de hecho, hermanos, no fue salvo por cumplir la ley. Recuerden, Cristo no necesitaba ser salvo. Él es santo ya. Él es Dios, el Dios hombre, y no tiene pecado. Pero ¿qué hay de nosotros? Gálatas 2, 15 y 16 nos dice: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, dice Pablo hablando de sus compatriotas. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. O sea, siendo judíos, nosotros no seguimos la ley, sino que hemos creído en Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Esto es importante, ¿eh? Las personas a veces suelen pensar que por vivir de cierta manera ellos están más cerca del cielo. Y de hecho, siempre podemos encontrar a alguien que es más miserable que nosotros
y compararnos con ellos. Es decir, si yo siento un cargo de conciencia, yo me voy a comparar con aquel que sé que está en prisión por hacer las cosas más atroces en lugar de aquel cristiano que es piadoso. Siempre vamos a compararnos con las peores personas para salvar nuestro pellejo. Pero esto es bien interesante. Santiago 2:10, mire lo que nos dice, 10 y 11. Porque cualquiera que guarda toda la ley, aun si usted quisiera hacer esto, y trata de guardar toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Y también dijo, no mientas. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Entonces, es imposible que nosotros no usemos el nombre de Jehová o no hayamos usado el nombre de Jehová nuestro Dios en vano, que no nos hagamos imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Y a lo mejor usted puede decir, bueno, yo nunca fui católico romano, yo nunca veneré ningún tipo de imagen. Pero nosotros nos hemos hecho una imagen de Dios en nuestra mente que es distinta a cómo Él es en verdad. Hemos quebrantado cada uno de los 10 mandamientos, hermano. Por lo tanto, nosotros no pudiéramos cumplirlo. Hemos fallado todos y cada uno de ellos. Pero si alguien dice, yo no he adulterado, pero ha dado falso testimonio, él ha adulterado. Pero ojo, esto es importante también. Somos adúlteros. Somos adúlteros. En serio, cada mandamiento lo hemos fallado. Recuerda cuando Jesús les da la correcta interpretación del decálogo, es decir, de los 10 mandamientos en Mateo 5, ¿qué es lo que dice? Oísteis que fue dicho en los antiguos. A mí me sale la Reina Valera, pero ya saben que estamos en sincronía. No cometerás adulterio, pero si alguno mira a una mujer para codiciarla, ha adulterado con ella. No hemos cumplido un solo mandamiento. Entonces, la ley puede ser utilizada correctamente cuando se usa solamente para mostrarnos nuestra naturaleza. Y ese es el propósito original de la ley, hermano. Mostrar que nosotros somos pecadores. Nunca fue el propósito de Dios salvar a nadie por medio de la ley. Pensar eso es hacer a Dios mentiroso, quien dijo en su palabra que somos pecadores. El propósito fue mostrarnos que somos pecadores condenados y necesitados de la gracia y misericordia de Cristo. Es como Guy King dice, las 3 lecciones que la ley nos enseña son: debiéramos, no hemos, no podemos. Las 3 lecciones que la ley nos enseña son: debiéramos, no hemos, no podemos. Reconocemos cuál es el mandato de Dios, reconocemos que no lo hemos hecho y reconocemos que tampoco podemos hacerlo perfectamente. Y por lo tanto, el veredicto es culpable. Somos culpables. Yo personalmente estoy a favor del uso de la ley en el evangelismo para ver a las personas que todos somos pecadores. Platicaba Pastor Antonio algo, y eso es el otro extremo, ¿no? Esto del buenómetro. ¿Saben lo que es eso? Practiquen él sabe mucho de esas cosas, ¿no? Es como comparar a las personas con la ley y mostrarle, mira, tú has fallado en esto, has fallado en aquello, has fallado en esto y has fallado y uy, ¿cómo se sienten las personas? No, pues yo ya me siento bien ofendido, ya me voy de aquí. Porque algunas personas no usan legítimamente la ley. Porque la ley, hermanos, corta parejo. Pablo mismo decía, Jesús vino a salvar a todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El pecador que usted más cerca tiene es usted mismo. Y con esa actitud debe acercarse a las personas y decirle, ¿eres pecador? No, somos pecadores. Somos pecadores. No solo ellos, como hacen los del método del buenómetro,
Sin embargo, por la ley se hace evidente nuestro conocimiento del pecado. Y por ello tiene parte importante para señalar nuestra humana incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. Si usted piensa, pero es que yo voy a la iglesia. Ir a la iglesia no va a salvar ni al pastor Antonio ni al pastor Brian. Con eso les digo todo. Ellos vienen a la iglesia porque Dios los ha salvado, es diferente. Así como cualquier otro verdadero creyente puede venir a la iglesia, no es para ganar puntos con el Señor y se acerque a la salvación, sino porque una de dos, o Dios está haciendo su obra en él, o porque Dios ha hecho su obra en él y solamente queda edificar sobre ese fundamento, sobre esa salvación. Es importante usarla porque es nuestra guía para llevarnos a Cristo. No podemos evangelizar a las personas sin antes reconocer por qué necesitamos el evangelio. Las buenas noticias no serán reconocidas como buenas sin antes miremos cuál es nuestro triste panorama. Si yo les digo, miren, yo pagué una deuda que tenías de 10,000 pesos y ya no me debes nada. ¿Cuándo? Yo no debía nada, ¿no? Esas son pura mentira. Pero si antes te muestro algo y te digo, te espanto y veas, enfrentas cargos ahí y todo, y ya tú la piensas. En palabras del pastor puritano Thomas Watson, hasta que el pecado sepa amargo, Cristo no será dulce. Hasta que el pecado sepa amargo, Cristo no será dulce. A esto se debe que Pablo continúa diciendo a Timoteo, versículo 9, reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo. Nuevamente reconozcamos, la misma palabra que se traduce en el versículo anterior como sabemos, eido, un conocimiento perfecto, pleno, al que no le falta añadirle más nada. Pero la forma en la que está escrita aquí y como está escrito allá es diferente. Allá en el versículo 8 está afirmando un punto ciertísimo, solamente indicativo, pero aquí ahora está enfatizando la perseverancia en el reconocimiento perfecto como una característica. ¿Qué quiero decir? Nosotros nos debemos caracterizar como personas que son conscientes que la ley no ha sido instituida para el justo. Es decir, el buen ministro siempre reconocerá que la ley es buena y que no ha sido dada para el que es justo. Es como si Pablo dijera esto, hermanos. Timoteo, nosotros como buenos ministros siempre hemos de saber a la perfección que la ley no ha sido colocada para justificar a nadie. Justo como leíamos hace un momento en Gálatas 2:15, ¿no? Aún más, aquí el verbo saber nos está indicando, está en voz media pasiva. Esto significa que necesitamos ser convencidos de eso por Dios, pero también necesitamos constantemente convencernos a nosotros mismos de esto. Es algo, hermano, que debe existir como un análisis constante en nosotros. Tiene una connotación sobre el trabajo conjunto de nuestra responsabilidad como cristianos y la obra del Espíritu Santo. Entonces, la ley ha sido colocada en cierta posición, ha sido instituida. Lo ignores o no, la conozcas o no, la procures o no, Dios la ha puesto en el lugar que le corresponde y por ella nos muestra nuestra condición natural delante de Él. Puedes ignorarla, así como aquel que se cruza el semáforo rojo por no verlo o el que se lo cruza viéndolo. Cualquiera de las dos son infracciones, sea que no lo hayas visto o que lo viste y lo desobedeciste. La ignorancia jamás es igual a inocencia, jamás. Y Dios es justo. Y un Dios justo, ¿qué hará con los pecadores? Nadie estará en el día de juicio y dirá, ay Señor, discúlpame, es que yo no sabía. Porque por la ley sabemos que aunque lo supiéramos,
nosotros fallaríamos delante de Dios. Somos incapaces de vivir piadosamente en nuestros propios recursos. La buena noticia es que por su Espíritu Dios nos da la capacidad de hacerlo. Yo estoy gastando mucho en la parte mala y usted a lo mejor está pensando, bueno, ya me voy aquí todo agüitado, ¿no? Pero esta es la dicotomía, es la paradoja, no se me acuerda ninguna palabra. Lo bueno y lo malo. Siempre hay bueno y malo en el mensaje de Dios. No porque Dios sea malo, sino en el sentido de que reconocer lo que somos nos duele, hermanos. Por eso lo digo malo. Y reconociendo lo que somos y reconociendo lo que Dios es, sabemos lo que nos espera a nosotros. Pero la buena noticia es que cuando nosotros aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta ley no fue puesta para el justo. Esta idea nos es mostrada como una moneda con dos lados. Y vamos a verlo. El hecho de que diga no fue instituida para el justo es como una moneda que tiene dos lados. El primer lado es un sentido activo. La ley señala el pecado de aquellos que la observan, pero siempre habrá quienes se consideren tan suficientemente justos como para ignorarla, como en el caso del fariseo, ¿recuerda? El publicano. El fariseo subió al templo, alzó sus ojos y oraba consigo mismo diciendo: Señor, te doy gracias porque soy bien bueno y no soy como este publicano. Habrá personas que se consideren tan suficientemente justos como aquellos de quienes Jesús hace la referencia de: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O como el caso de la parábola de la oveja perdida. Usted recuerda esa parábola, ¿verdad? Y algunos cantan, ¿no? Las 99, ¿sí? Y tenemos una interpretación tradicional equivocada de este pasaje, porque pensamos que las 99 que están allá ya son cristianas. Y entonces, ¿por qué el pastor las dejó y se fue por la descarriada? El propósito de la parábola es mostrarnos, y de hecho culmina esa sección diciendo: hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 ¿qué? Justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Y la tradición nos dice: bueno, es que aquellos ya están salvados y pues andaba de rebelde, ¿no? Vamos a hacer un cantito ranchero. Pero no es ese el sentido original del texto. El texto nos está diciendo que hay 99 personas que se creen justos, que no tienen necesidad de Dios, que son muy buenos, que hay personas más malas que ellos, pero hay otro descarriado, distanciado de ellos, que reconoce que es pecador, reconoce que está perdido, que está descarriado, y a ese es a quien Jesús va a buscar, no a las 99, sino a la descarriada. Y eso éramos nosotros. Eso éramos nosotros. Entonces, la ley no ha sido instituida para el justo, porque la ley no es considerada por las personas que se consideran buenas. Ese es el primer sentido. El segundo lado, el segundo sentido es pasivo. La ley ha sido instituida para el que ha sido justificado, no para el que se dice justo. Es decir, la ley ha sido útil en nosotros porque por la ley reconocimos nuestro pecado, y al reconocer nuestro pecado, arrepentirnos de él, reconocer nuestra incapacidad de salvarnos, dijimos: necesitamos un Salvador. Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Que nos encontramos en el fondo con una pared llena de mandamientos para agradar a Dios y mirar que hemos fallado a cada uno de ellos. Nosotros podíamos reconocer que estábamos perdidos, pero Dios extendió su mano. Dios envió a su Hijo a hacer lo que jamás nosotros podríamos hacer. Aquí mirábamos, reconocíamos nuestra necesidad de la doble imputación, que nuestros pecados
fueran cargados a la cuenta de Cristo en esa cruz, y que la justicia de Cristo, ya ha entrado, ya sabe usted, fuera cargada a nuestro favor. ¿Sabe cuál es el estándar para entrar al cielo? Me dan ganas de no decirlo porque en consejería siempre lo pregunto y ya van a saber la respuesta. Entonces tenía rato sin decirlo, así que ahí le va, alerta de spoiler. Es la justicia de Cristo. Les decía, siempre vamos a encontrar a alguien que es más miserable que nosotros. Señor, sí, bueno, yo he mentido, yo he usado tu nombre en vano, pero yo no soy como aquellos asesinos, idólatras. Siempre vamos a encontrar eso. Como si Dios fuera a juzgarnos a nosotros en base a lo que nuestro vecino hace. Pero ¿quién es el estándar, hermanos? Cristo. Justificado, justo, viene de justicia, de la justicia de Cristo. Justificado, a lo mejor pueden recordar los universitarios aquí de, bueno, tengo que escribir un proyecto, una tesis y tengo que justificar, decir las razones por las cuales escribo esto, ¿no? Pero justificar tiene que ver aquí con justicia, con declarar, tú has sido eximido, tú eres justo, tú no vas a la condenación. Y por nosotros mismos, hermano, ninguno de nosotros puede autojustificarse. Podemos intentarlo, esa es otra historia, ¿verdad? Pero eficazmente ninguno de nosotros puede justificarse a sí mismo. Por más perdido que esté nuestro vecino, nosotros somos igual de pecadores que ellos. Igual de pecadores que ellos. Nosotros no somos mejores por estar aquí que los que decidieron no estar con nosotros. No somos mejores que ellos. De hecho, estamos aquí porque reconocemos que somos igual que ellos y tenemos necesidad de la comunión con los santos y de que Dios nos haga perseverar en la salvación a través de la predicación de su palabra. Lo hacemos por necesidad, ¿no? Así que podemos interpretar el pasaje como sigue. Voy a hacer aquí una traducción de Nueva Biblia Latinoamericana con una traducción viviente y Reina Valera 2015, ¿sí? Ahí les va. Pero hemos sabido perfectamente que la ley es producto de la bondad de Dios al manejarla conforme a la intención original con que Dios la dio. Hemos de saber esto, que la ley no ha sido divinamente colocada para justificar a los pecadores. Nuestro texto, de hecho, continúa, sino que la ley ha sido instituida para los transgresores y rebeldes. Me acabé antes de tiempo, todavía sigue la lista. Para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Por si faltó algo, dice Pablo, cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Antes de ver cada uno de estos adjetivos y dedicarle media hora a cada uno, estoy checando, hermano. Tenemos que reconocer que por más buenos que algunos parecen, ya saben, yo siempre digo que aquí veo unos que tienen caras de mismos ángeles. Todos nosotros somos propensos a incurrir en alguna de estos, en cualquiera de estos pecados, en cualquiera de esos pecados, si no guardamos nuestros corazones. Como alguien diría, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Dentro de nosotros está el potencial para hacer cada una de las cosas que hemos leído. Y posiblemente esto éramos algunos de nosotros antes de que Cristo nos diera vida nueva. A lo mejor. Espero que al ver esta lista usted no haya pensado, bueno, yo no he cometido alguno de esos pecados, aunque lo dudo, y piense que por eso no es tan mala persona. Ese pensamiento, hermano, es virtualmente satánico. Usted y yo no seremos jamás buenas personas hasta que Cristo nos transforme en su venida, hasta el día de Cristo. Mientras tanto, tenemos necesidad de recurrir a Él.
No debemos caer en el engaño de los falsos maestros legalistas al reducir el Evangelio a obras vanas. Recuerde esto, no hay justo ni aún uno. Delante de la santidad de Cristo, no hay quien pueda permanecer de pie y decir, Señor, yo soy como tú. No caigamos tampoco en el error de la pobre autojustificación que dice, mentir no es tan malo como matar. O prefiero ser un irreverente que un asesino. Mejor no prefiera ninguna de esas, hermano. No prefiera ninguna de esas. El hombre en su pecado algunas veces procura encontrar a otros peores que él. Pero el vecino no es el estándar, sino Cristo. El propósito de esta lista no es extensivo, sino intensivo. Parte de unos cuantos pecados de los que pueden originarse muchos más. No es una lista de todos los pecados que existen, pero curiosamente es una lista bastante inteligente, como si hubiera sido revelada por Dios, de donde se desprenden muchos más. Aquí no se mencionan los borrachos, pero un borracho puede cometer inmoralidad, ser rebelde y mentiroso. De manera que esta no es una lista entonces de todos los pecados que existen, sino pecados principales o desgraciadamente comunes que son descubiertos bajo el lente de la perfecta ley de Dios. Es como Calvino apunta, mire lo que dice Calvino, siendo básicamente tres las formas en las que los hombres perjudican a sus vecinos, a saber, la violencia, el fraude y la lujuria, Pablo condena sucesivamente estas tres formas, tal como se puede ver fácilmente. Primero, habla de la violencia, tal como se presenta en los asesinos y parricidas. Segundo, describe la vergonzosa obscenidad. Y tercero, alude por fin al fraude y a otros crímenes. De hecho, hermanos, William MacDonald distingue de forma precisa una división general en esta lista. Él mira la implicación de los 10 mandamientos o el resumen de ellos en dos grandes mandamientos, hacia Dios y hacia los hombres, como también Jesucristo lo resumía, ¿no? Entonces vemos en primer lugar los pecados en relación con Dios, y Él los muestra así: transgresores y rebeldes, los que viven sin Dios como su ley, ignorando los mandamientos. Ellos no tienen ningún interés en ver la rectitud que Dios exige de sus criaturas, y si llegan a conocer algo al respecto, no se someten, sino que desobedecen. Luego dice impíos y pecadores. Son lo contrario a los hombres piadosos. Ellos se gozan en vivir en contra de la gracia de Dios. Aquí se habla del gozo que sienten. Ellos se gozan cometiendo toda clase de pecados, fallando al estándar de Dios. Y en esta sección luego nos dice irreverentes y profanos. ¿Cómo una cosa va llevando a otra? No conocen la ley ni tienen interés en ella, los primeros dos. Los segundos dos nos muestran que aún conociéndola, ellos se gozan en hacer lo contrario a lo que la ley dice. Y por último, ellos tienen en poca estima lo que es sagrado, irreverentes y profanos. No le dan la seriedad debida a Dios y la condición en la que se encuentran delante de Él. No le dan la seriedad. Por ello pueden hacer burlas tontas sin medir el peligro, el grave peligro en el que se encuentran. No tienen reparo en rebajar y hablar en tono vulgar de lo que es sagrado. Pero vamos, es muy fácil echar burla de un león dormido en una jaula a uno que tienes enfrente de ti cuando tú estás dentro de la jaula, ¿no? Es sencillo burlarse del león enjaulado cuando tú estás fuera que cuando estás dentro, ¿verdad? Para ellos no es problema hacerse imágenes de Dios, tener dioses ajenos o usar el nombre de Jehová su Dios en vano. Porque aunque no lo reconozcan, Dios es su Dios. Y si ellos viven porque Dios les da vida. Esa es la bondad de Dios, es la gracia de Dios. Y entonces la lista continúa ahora con los pecados en relación con los hombres. Y nos dice primero, los que matan a sus padres o a sus madres. Debido a que enseguida se mencionan a los asesinos, hermanos. Yo no estoy muy de acuerdo aquí con esta traducción, debido a que se menciona después asesinos.
Pienso que la versión Peshitta traduce y capta muy bien el sentido aquí y dice, para los que agravian a sus padres y a sus madres. ¿Recuerda cuál es el quinto mandamiento? Sexto. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Y hay quienes en lugar de honrar traen deshonra y vergüenza. Yo he aconsejado a algunos padres que de verdad sienten como si sus hijos apuñalaran su corazón, apuñalaran su espalda con sus desobediencias, con sus agravios, como si sus hijos los estuvieran matando. Eso sienten los padres, ¿verdad? Luego la lista dice, para los asesinos, esto sencillamente es matar premeditadamente. Digo, no es bueno que mate accidentalmente tampoco, ¿no? Y vamos a encarar la justicia si eso pasara, pero tiene que ver con la intención, Y debemos recordar que Jesús da la interpretación correcta del mandamiento en Mateo 5, cuando dice, Mateo 5 y luego Juan, su discípulo amado, muestra una implicación en 1 de Juan 3:15. 1 de Juan 3:15 nos dice, todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Entonces, si usted le ha caído gordo a alguien, o si, como diría mi viejo amigo, si usted trae a alguien cristianamente atravesado, usted es un homicida. Usted es un homicida. Nuestro texto continúa, para los inmorales. Curiosamente, la palabra de donde se deriva inmorales en el griego es la misma palabra que da origen a nuestro término pornografía. Esta palabra es la fuente de ese término y tiene que ver con todo manejo pecaminoso de la sexualidad. Todo manejo pecaminoso de la sexualidad. Todo lo referente al uso de la mente y los órganos sexuales que existe fuera del matrimonio para la gloria de Dios. Mire, veamos esto. Hebreos 13:4, acompáñenme ahí por favor. Hebreos 13:4. Dice el Espíritu Santo, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin deshonra, es decir, la cama, que capta la referencia de la intimidad. La intimidad dentro del matrimonio es el único lugar donde la sexualidad da gloria a Dios. Y hermanos, la sexualidad o da gloria a Dios o da deshonra. O da gloria o es pecaminoso. Nuestro texto continúa, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Cualquier cosa que exista fuera de la intimidad del lecho conyugal en el matrimonio, cualquier cosa que exista fuera de eso es pecado. Luego, 4 por el tiempo, homosexuales, específicamente de la inmoralidad practicada cuando una persona se viene a otra que es de su mismo sexo. Y es curioso, ¿no? Porque aquí no nos dice nada de LGBTI, QQFG, ¿no? Hay uno solo. Aunque la gente le cambie el nombre, no voy a resistir el impulso. Usted termine la frase. Luego, secuestradores. Esto es tomar ilegalmente a alguien como esclavo. Tomar a alguien ilegalmente como esclavo. Es interesante porque de esta palabra es donde puede significar también traficante de esclavos. Pero recuerden que en este contexto histórico, cuando Pablo está hablando, la esclavitud era algo legal. De hecho, Pablo le dijo a Onésimo, tú eres esclavo de Filemón, entonces tienes que regresar con Filemón. Porque Pablo no hacía nada en contra de la ley, a no ser que se opusiera al evangelio. Entonces, aquí es tomar ilegalmente a alguien como esclavo. Es una buena traducción, hermanos, por favor. Secuestrar es pecado, ¿sí? Así que ustedes me secuestraron el corazón, hermano. Es que se me están durmiendo, hermanos, tengo que hacer algo.
No todos pueden ser buenos, hermano, ¿cierto? Mentirosos es lo que sigue, curiosamente. Mentirosos. Encubrir la verdad. Como dice cierta poeta, ¿no? Una verdad a las medias no es verdad. Cambiar la verdad de Dios por la mentira. Toda verdad, en cierto sentido, ojo aquí, no hablando como revelación, sino en sentido general del término verdad. Toda verdad es verdad de Dios. Porque verdad es llamar a las cosas como Dios las hizo, ¿sí? Vamos a tomar ejemplo de lo que hemos visto, ¿no? Si hablando de fornicación o de impureza, inmoralidad, hay ciertos actos antes del matrimonio en los que los solteros incurren y quieren cambiarle el nombre a eso o verlo como algo que no es tan malo y tratar ellos de reducir el estándar de la moralidad. Pero nosotros no somos el estándar, sino Dios. Y no someternos al estándar de Dios nos hace mentirosos. Entonces cuando usted escucha ahora esta nueva generación de cristal y que dice, no, pero es que eso no es malo, no le diga, nada más piénselo, ¿no? Pero es mentira, mentira. Y es lo que nos dice Romanos: desecharon, no quisieron, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso de mentiras blancas, mentiras negras o mentiras grises, las que están en medio, ¿no? Mentir es mentir y vamos a dar cuentas a Dios. Por ejemplo, vamos a ponernos medio dramáticos. ¿Usted recuerda a la mujer que estaba en Canaán cuando vienen los espías a espiar? ¿Sí? Rahab. ¿Qué es lo que ella hace para ocultarlos? Y va a dar cuentas a ellos de ellos. Y va a dar Dios la salvó, pero la salvación nunca es por obras. Y ella va a dar cuentas a Dios de cada mentira que haya salido de su boca, incluyendo eso, porque toda mentira, blanca o negra, igual que la magia, blanca y negra, es pecado. ¿Sí? Voy a comprobarlo. Hermanos, estoy guapo. Los mentirosos no heredarán. Lo siento, pastor, es que se me están durmiendo, tengo que cerrar, ¿no? No, mi esposa ya vi que hizo así. Luego, el 7, los que juran en falso. Los que juran en falso. Personas fraudulentas, desconfiables para hacer tratos. Personas que guiñan el ojo y cruzan los dedos al estrechar la mano. 8. Para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Por si hubiese faltado algo más, si hay algo fuera de esta lista, cualquier cosa que no agrada a Dios, debes tú incluirlo aquí. O mejor dicho, Dios es el estándar y su evangelio de lo que es bueno. La sana doctrina nos dice lo que es bueno. Nosotros no tenemos que inventar cosas buenas, hermano. Y esta es la buena noticia también para nosotros. Sea la Biblia que nos lo diga de forma directa o por principios, la Biblia y solo la Biblia nos dice las cosas que son buenas. De tal forma que nadie puede inventar una nueva cosa que es buena para agradar a Dios. Como Nadab y Abiú, que quisieron hacer algo bueno a lo mejor, ¿no? Quisieron agradar a Dios a su manera en un tiempo o con un fuego que Él no les mandó y salió fuego de la tierra. A nosotros no nos corresponde eso. Y a veces nosotros nos metemos solos en camisas de 11 varas, ¿no? Y decimos, bueno, ¿qué puedo hacer para que agradar a Dios y inventarme acá? Hermano, es más fácil someterte que inventar. Es más fácil. Y de hecho esas invenciones son doctrinas de demonio. Esto entonces nos lleva a la última sección de nuestra unidad de pensamiento. Por fin, hermano,
el uso de la ley debe estar conformado, recuerden, cuando se usa legítimamente, debe estar conformado al glorioso evangelio del Dios bendito. Versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido recomendado. Vamos a comprimir toda esta sección que hemos visto en esta última parte, en este último punto, mientras examinamos juntos cómo un buen ministro enseña la fe. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido comunicado. Ya hemos visto cómo el uso de la ley nos señala nuestra necesidad e incapacidad de salvación, lo que nos lleva entonces al evangelio. El mensaje de la obra de Cristo para la salvación de los que confiesan, se arrepienten y dejan sus pecados depositando su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Y vemos nuevamente la fe en la última palabra aquí del versículo 11. La palabra que se apunta en nuestras Biblias como encomendado. También viene ahí la misma palabra en griego, fe. Fe. La hemos visto en estas tres secciones principales. Miramos la fe en el plan de Dios, miramos la fe sincera y ahora hemos visto que nos ha sido confiado. La palabra ahí es fe, nos ha sido fe, confiado. Por eso es que mi sermón, que ha sido tan difícil de llevar, y lo reconozco, hermanos, este es solamente con oración y ayuno, pueden entender. Pero hemos visto los tres usos de fe aquí. Y quisiera, antes de terminar esta última sección, mostrársela para tratar de defender un poco mi bosquejo. Versículos 3 al 4, Pablo ruega conforme a la fe en el plan de Dios. ¿Sí? Por eso hablábamos de la convicción, o sea, la certeza por la que un buen ministro persevera. Y en el segundo punto, un buen ministro recibe la fe, porque en el versículo 5 nos mostrábamos nuevamente un contraste entre los falsos maestros y los buenos ministros. Dice que el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. O sea, un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera representa la salvación aquí. Y ahora por último hemos estado viendo que un buen ministro enseña la fe en su uso de la ley, y cómo Pablo transmite esto a Timoteo, y cómo Dios le ha encomendado su evangelio a Pablo para que Pablo mismo lo enseña a todos los demás. Vemos ahí la fe. Recuerde que fe es utilizada en el griego, en la última palabra traducida aquí en el versículo 11 como encomendado. ¿Sí? Así que luego de este intento desesperado por defender lo que Manuel quiso decir, continuamos con esta última parte. Literalmente Pablo está diciendo que ese evangelio le fue confiado en fe, le fue confiado en fidelidad. Algo tarde, pero llegamos a la fe práctica de un buen ministro. El apóstol transmitía el contenido fielmente a otros, como sana doctrina, es algo que ya he mencionado. Y él lo transmitía a otros, en quienes viera también cosas dignas de confianza, de fidelidad. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 2 nos dice: y lo que has oído de mí, Timoteo, en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Fieles. De fe, igual, encomendado, fe, fiel también. Vemos cómo inclusive en el uso de la ley, Pablo y Timoteo eran buenos ministros que enseñaban la fe de la forma en la que debían hacerlo, en la forma exacta para la que Dios la comisionó. Entonces, si yo quiero que usted recuerde algo ahora, es que toda la Biblia, aún el Antiguo Testamento, sigue siendo palabra de Dios, inspirada por Dios y útil para nosotros. Nada de lo que está acá atrás, donde aparecen Josué, jueces, todo el Antiguo Testamento, es igual de relevante para nosotros que el Nuevo, perdón. Miren, me traiciona ahí el ir, ¿no? Es igual para nosotros.
solo que lo miramos ahora desde el nuevo pacto y miramos las riquezas de las aplicaciones, la enseñanza de Dios, la utilidad para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, para redarguir. Miramos todo eso en el Antiguo Testamento. Y debemos transmitirlo así. Debemos transmitirlo así. Entonces, que Dios nos conceda esa fe práctica como buenos ministros. Aunque aquí Pablo está hablando a un joven pastor, ministro tiene la idea de servidor. Y en ese sentido, todos nosotros debemos ser servidores si estamos en Cristo. Y por lo tanto, todos nosotros debemos ser buenos servidores, que ejerzamos la fe, la confianza, que hemos recibido la fe, la salvación, y que enseñemos la fe, la doctrina. Dios, hermanos, es mi petición, que Dios nos persevere fieles en ello, salvados, creyendo y enseñando. Vamos a orar.